capítulo 26 del libro del Éxodo. Antes de comenzar desde el versículo 1, pues bueno, ustedes recordarán que el estudio anterior estuvimos analizando como una introducción todo lo que hay lo que había en el tabernáculo, desde el interior hacia el exterior, desde lo más íntimo hacia afuera, desde el lugar santísimo, lo que se encontraba en el lugar santísimo, como el arca del pacto, y lo que se encontraba en su interior, el testimonio que le fue entregado a Moisés, y los elementos del lugar santo, el lugar de servicio de los sacerdotes, la menorá, la mesa de los panes, y vimos algunos aspectos simbólicos, solo algunos aspectos, pues hay muchísima simbología en cada elemento que siempre nos conectan con Yeshua. Y bueno, concluimos con el tema del candelabro, la luz, la única luz que se encontraba al interior del tabernáculo. Y en este capítulo ya el Señor establece las medidas, los elementos, los materiales con los cuales iba a estar construido el tabernáculo, que de igual forma muchos comentaristas han tratado de darle simbolismos relacionados con el plan de redención establecido por Dios, pero también con Yeshua, con la vida y obra del Mesías acerca de la redención. Pero por otro lado también recuerden que recientemente nosotros acabamos de pasar por la fiesta de los tabernáculos, la séptima fiesta anual establecida por el Señor, la fiesta de los tabernáculos, que también cumple un propósito divino en todos aquellos que nos adherimos a la nación del pacto. A todos aquellos que estamos llegando, que nos estamos adhiriendo, que estamos entendiendo la identidad del pueblo de Dios y que nos estamos adhiriendo, pues estamos entendiendo que esta fiesta, la de los tabernáculos, como las demás fiestas bíblicas, tiene la característica de cada fiesta tiene una característica representativa del plan de redención y su función profética, así como su simbología, que se centra precisamente, en el caso de los tabernáculos, en que el pueblo de Israel habitaba en el desierto, en tabernáculos alrededor del tabernáculo de la presencia del Señor. Y la estructura del tabernáculo central pues fue creado para que Dios habitara entre su pueblo, como él mismo lo establece. En cuanto a su estructura, nos conecta también con el cuerpo del Mesías, con Yeshua. Y nos conecta al mismo tiempo con el tiempo de la eternidad. Ustedes recordarán que uno de los temas que hemos tocado en los estudios de la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta también simboliza el tiempo en que inicia la eternidad, el tiempo en el que finalmente estaremos con el Señor, en el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Y bueno, como les comentaba, a menudo se ha tratado de imponer algunos simbolismos alegóricos determinados a los materiales con los que fue construido el tabernáculo en el desierto. Y aunque en ocasiones dichas alegorías suelen ser aspectos relacionados con el pueblo de Israel, lo cierto es que el tabernáculo en su conjunto fue una sombra del tabernáculo celestial. O sea, ese es elemental que lo pongamos muy claro, para no perder tampoco piso en demasiada alegoría, porque de repente se exagera un poco y como que nos desconectamos del propósito divino real. El propósito divino tiene que ver con nuestra vida también y nuestra comunión con el Señor. Por eso es importante entender los simbolismos y tratando desde luego no exagerar en el aspecto alegórico. Porque en estos tiempos el Señor está reuniendo
Y eso nos tiene que quedar muy claro, estar de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, y como el Señor mismo lo dijo, y los profetas también lo confirmaron. El Señor está reuniendo y afirmando aquel tabernáculo de David, que en su tiempo fue glorioso en el reino de Israel, como el mejor tiempo de su historia, de la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Claro que esperamos la gloria del tiempo en que el Señor reúna definitivamente a todo su pueblo. Por lo tanto, entonces es imprescindible que enfoquemos nuestra atención en la función divina que ejercía el tabernáculo y en el desierto, pero para poder entonces comprender la promesa de restauración que nos ha sido entregada a través de Yeshua. Y también entender por qué razón el Señor permitió que desapareciera el templo de Jerusalén. Esto es muy importante, porque si nosotros solamente nos enfocamos en un juicio para el pueblo, por la desobediencia, o sea, eso es correcto y históricamente está bien, pero no tendría que ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que eso forma parte del plan del Señor. ¿Sí? No fue por Tito, no fue por Roma, porque a final de cuentas son partes, son engranes de esta maquinaria del plan de redención que el Señor ha establecido. Fueron necesarias todas estas cosas para que las profecías y las promesas del Señor se estén cumpliendo conforme pasa el tiempo. Así de que bueno, pues es importante entonces que nosotros consideremos eso. Y bueno, vamos a leer desde el versículo 1, el capítulo 26 de Éxodo. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Bueno, se van a dar aspectos técnicos, pero dentro de estos aspectos técnicos vamos a darnos cuenta que algunos comentaristas, les voy a participar algunos comentarios de algunos comentaristas que han tratado de darle una equivalencia en relación a las medidas, a los materiales, ¿sí? Tanto al tiempo de la restauración, de la redención, que coinciden en algunos aspectos con la venida de Yeshua, pero también con los aspectos simbólicos de los materiales, como la madera, el oro, etc. Y aquí, como vemos, se menciona lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Verso 2 dice: la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas con la otra. Nos estamos dando cuenta, tratemos de imaginarnos la estructura, cómo es que las cortinas iban a estar unidas, haciendo una unidad firme. Verso 4: y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Aquí está como que el alma del tabernáculo. Y bueno, como ya lo vimos, la palabra hebrea para tabernáculo tiene que ver con la palabra Mishkan, que significa morada y que deriva de la palabra Shakan, que en sí es una habitación, significa una habitación. Y esta palabra, como vimos en el estudio pasado, se relaciona con la palabra Shekinah, que la Shekinah en el hebreo es la palabra que se identifica con
o que se denomina a la presencia divina, la presencia del Señor. Esta nube de humo con la cual se manifestaba el Señor ahí en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Por otro lado, la palabra también se traduce como tienda o habitación, el lugar precisamente donde habitaban los hebreos alrededor del tabernáculo de Dios. Como vemos, para la construcción del tabernáculo se mencionan materiales como el lino, el pelo de cabra, pieles de carnero y de tejón, como se van a describir a continuación, y las tablas para el tabernáculo y el velo y la cortina para el arca. Sobre el mismo tabernáculo había 4 series de cortinas. La primera era de lino y cubría la parte del tabernáculo que medía 12 metros y medio. O sea, son medidas en base a los codos. La medida de los codos es aproximadamente medio metro. Entonces se hace la equivalencia, ¿sí? Y bueno, esta primera cubría la parte del tabernáculo en un aproximado de 12 metros y medio a lo largo por 2 de ancho, por 2 metros de ancho. Y esta cubierta de lino descendía por los lados de la tienda de la reunión, pero permitía que no se permitía que tocase el suelo. Era una tela muy delicada. Entonces tenía cierta medida con tal de que cubriera el tabernáculo, pero sin tocar el suelo. Y esta construcción, de alguna manera, representa también una enseñanza para el pueblo de Israel desde entonces y hasta el día de hoy, que el pueblo que busca al Señor. Y es que seamos unidos. Si ustedes se dan cuenta, la forma en cómo tendrían que estar las cortinas entrelazadas, unidas, representa unidad. De la misma manera en que Yeshua lo fue con el Padre. Él habló de este tema diciendo en Juan 17, 22, 23, dice: la gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Y bueno, en ese sentido, el apóstol Pablo también hace esta exhortación a todo el pueblo, a todos los seguidores de Yeshua. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Te estás dando cuenta cómo la estructura con la que fue ordenada que se construyeran el tabernáculo, desde el alma misma del tabernáculo, antes de poner todas las capas, tendría que haber una unidad. Si se hubiesen puesto todas esas capas sin que la estructura, el alma del tabernáculo mantuviera una unidad fija, firme, entonces por lo pesado de las capas no iba a poder soportar. Vamos a ver que son 4 capas, pero al final esta unión y lo grande de las capas pudo haber en un momento dado hacer que, si el tabernáculo era débil, o si no había una unidad entre los materiales como debía haberla, entonces iba a estar débil. Filipenses 2, del 1 al 4 dice: por tanto, dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El contexto de esta unidad a la que exhorta el apóstol Pablo es precisamente en el sentido de
está dando la fórmula, la clave para mantener la unidad. No puede haber unidad en el momento que tú ves por ti mismo o que te sientes mejor que los demás. Eso lo que va a generar es división. Pero lo que va a generar unidad es cuando todos, no solo unos cuantos, sino todos adoptan una actitud de humildad, sintiendo que tu prójimo seguramente es mejor que tú en cualquier sentido, o en muchos sentidos o en todos los sentidos. Lo que no significa que te hagas menos a ti mismo, no, es una actitud positiva, no es de menospreciarse a sí mismo, no, porque no quiere eso el Señor de nosotros. Lo que quiere es una actitud positiva con relación respecto a tu prójimo. Esa es la fórmula, como lo expone el apóstol Pablo, para mantener la unidad. De manera que la única forma en que el pueblo se mantenga unido es que no busque cada cual su propio reino, sino que busquemos el reino de Dios a través del Espíritu que nos fue enviado. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Y así se cumple entonces el propósito para que nos fue enviado como promesa del Señor. Continuamos ahí en el versículo 7 de Éxodo 26. Dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para, para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte de las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Esto era una obra de arquitectura perfecta. Verso 12. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Ya se imaginarán el peso que tenía que soportar el tabernáculo, la estructura del tabernáculo. Les voy a compartir aquí otra imagen que nos permite tener una idea, más o menos, una idea aproximada de lo que, de cómo estarían dispuestas todos estos materiales. La cubierta descrita en el capítulo 14 debía estar por encima de las el versículo 14 debía estar por encima de las cortinas de pelo de cabra para asegurar la máxima protección posible contra las inclemencias del tiempo. Y aunque no se proporciona el tamaño de esta cubierta, debe haber sido lo suficientemente grande para cubrir las cortinas de pelo de cabra. Entonces, la tercera serie de cortinas fue hecha de pieles de carnero teñida de rojo y la cuarta de pieles de tejón. Y bueno, en relación a estas cortinas, a estas cubiertas, hay una simbología que se ha propuesto y que pudiera ser en un momento dado el significado de cada una de ellas. Por ejemplo, en cada uno de los materiales que cubría la tienda tenía un significado muy específico. Por ejemplo, en el caso de la primera cortina de lino fino, cosido con ángeles y querubines, dice que de obra primorosa, era una obra artística, eran querubines bordados. Y esta cortina no tocaba el suelo,
imaginemos que por su belleza, fin, a la hora de haber terminado el tabernáculo, simplemente no se veía, por muy primorosa que haya sido la obra. ¿Por qué no se veía? Porque tú la podías ver por fuera, pero no estabas dentro. Esta cubierta solamente podía apreciarse su hermosura por dentro del tabernáculo, en su interior. Por la menorá, ¿no? Que estaba alumbrada, alumbrando Sí, sí, ahí sí, claro. Sí, pero no había forma de poderla apreciar por estando fuera. por fuera. Estaba totalmente cubierta. Entonces, cuando tú ves esto, tienes que tratar de entender por qué razón el Señor pidió esto. Recordemos lo que hacían los sacerdotes en este lugar, en el lugar santo. Ellos prestaban el servicio, llevaban a cabo una serie de rituales bíblicos establecidos por el Señor que representaban en sí el culto que se le rendía a Dios. Así es de que ellos eran los que apreciaban esta obra primorosa, imagínate. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, eh, podríamos considerar que el atractivo, hablando de Yeshua, su atractivo no pudo haber sido contemplado por los de afuera, es decir, por el mundo, ¿sí? Solo por los que tienen intimidad con él. Porque ¿qué es lo atractivo de Yeshua? Lo que él representa. Lo que representa Yeshua es el reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las primeras palabras de su ministerio. Lo que dijo Yeshua fue en relación a él mismo. Y lo que representa el tabernáculo en su interior es precisamente eso, el reino de Dios, el reino de los cielos, como si estuvieras en el Edén. Imagínate. Entonces, el tabernáculo pues era muy hermoso por dentro, pero no por fuera. Por fuera no se apreciaba esta hermosura. Y podríamos considerar que entonces así es el reino de los cielos. No es atractivo para el mundo. Pero para los hijos de Israel, el reino de los cielos es lo que más anhelamos. Mateo 13, 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es. ¿Por qué? Porque sabe el valor de este tesoro. La disposición interior, a ver si creo que no está grabando. Por favor. Sí. Perdón, entonces les comentaba, la disposición interior del tabernáculo con la simbología de todos los elementos nos indican el culto, como les comentaba hace un momento, el culto que Dios espera de los hijos. Y la segunda serie de cortinas estaba hecha de piel de cabra y esa sí tocaba el suelo. La cortina nos recuerda el valor de Yeshua para los que hemos sido rescatados de una vida sin Dios. Porque esta cortina podría simbolizar su muerte. Y esto es el mensaje que de alguna manera nosotros proclamamos. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, habla de este tema. Versículo 26. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces al Señor, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces, el Mesías se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así que este podría ser el mensaje de esta cortina. En cuanto a la tercera cortina, que es la cortina de piel de carneros teñida de rojo, nos habla de la fuerza y del vigor del Mesías. En cuanto a la ofrenda de sí mismo en la cruz.
y nos muestra el aspecto exterior de su ofrenda como nuestro sustituto. La cuarta serie de cortinas era de pieles de tejón, un animal marino que algunos consideran que es muy parecido a la foca. Y después de 40 años en el desierto, imagínate, estas capas siempre protegieron lo que estaba dentro del tabernáculo. Y esto nos habla de la vida de Yeshua ante nosotros, ante los seres humanos, ante el mundo. Así como la cortina de lino se encontraba dentro para mostrar su belleza, esta cubierta de tejón no tenía ningún atractivo que revelar. Y el profeta Isaías habló de este tema en el capítulo 53 de Isaías. Versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Es una referencia a Yeshua, justo incluso en la forma en cómo él partió de este mundo ahí en la cruz. El mundo no ve en él lo que nosotros los creyentes en él sí vemos. Por eso no podemos esperar que el mundo nos comprenda, porque nuestra perspectiva de la verdadera vida cambió cuando entregamos nuestra vida y nuestro corazón al que nos ha redimido, es decir, a Yeshua. En ese momento cambió tu perspectiva de la vida, cambió tu visión de todas las cosas. Y aunque tú pudiste haber en un momento dado imaginarte cómo terminó en la cruz el Señor, en realidad, por el amor que Él entregó en ese lugar, tú te enamoraste, entregaste tu corazón, porque Él dio su vida por ti. Cuando tú comprendes la cruz, comienzas a comprender la cruz, lo que te liga al Señor es precisamente el amor que Él mismo manifestó en ese lugar. Verso 15 de Éxodo 26 dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas del lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata. Fíjense qué interesante. Harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Son las bases de estas tablas que iban a rodear el tabernáculo. Las basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. El material de las tablas de madera de acacia era muy duro y resistente, prácticamente indestructible. Las tablas estaban cubiertas de oro y había 20 tablas en cada lado y 10 en la parte posterior del tabernáculo. En las tablas se fijaron argollas por las que pasaban las varas para mantener unida la estructura de la tienda. Todos los detalles del tabernáculo hablan de la persona, de la obra de Yeshua en la salvación por nosotros. Es decir, esta fuerza, esta unión que hizo el Señor acerca de todas las promesas proféticas que hizo Dios desde el principio, para que en un momento dado Él llegara a afianzar esta promesa de redención. Las barras mantenían unidas las piezas de la estructura y bueno, es lo que hoy en día el Espíritu de Dios hace precisamente. Él es el que mantiene unido al pueblo. Porque la exhortación es para que los creyentes perseveremos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Las series de cortinas que cubrían el tabernáculo era cada una de un color diferente y cada una de ellas tenía su propio significado. Estaba el color azul, que es el color del cielo. Estaba el color rojo, que nos habla de la sangre de expiación en Yom Kippur y nos conecta también con el sacrificio de Yeshua.
Otro color era el resultado de la mezcla de azul y rojo, que es el púrpura, que simboliza la realeza y te conecta con el Rey de Reyes, con Yeshua. Los materiales en azul y rojo hablan del cielo tocando la tierra. Es una unión ahí, una combinación en un momento dado. El púrpura le describe como el rey de los judíos, como se describe en la escritura. Dice, y las tablas y barras y argollas estaban cubiertas de oro, que esto simboliza también la deidad del Señor por el material de oro. Las basas de plata que estarían debajo de las 20 tablas representan dos aspectos, la Torá y la expiación, la salvación. Son dos aspectos. Éxodo 30, 16, fíjense lo que dice. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo harás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante del Señor, para hacer expiación por vuestras personas. Entonces estamos viendo que el material de las basas, que era de plata, representa la salvación, pero también, obviamente, también representa la Torá. O sea, esto podría significar que cada integrante del pueblo de Israel puede formar parte del tabernáculo siempre que tenga el testimonio de la ley y de Yeshua, exactamente. Estos dos elementos son los que representan las dos basas bajo de cada tabla, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dice la escritura. Fíjense, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, habla de estos dos elementos. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No contra todos, solamente contra estos. Significa que incluso la bestia, el dragón, hará diferencia en este momento de tribulación. Así es de quieres o no quieres pasar por este tiempo de tribulación. Bueno, yo creo que te conviene pasar por este tiempo de tribulación, pero para esto tienes que contar con estos dos elementos: el conocimiento de la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 20 dice, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, hará 6 tablas. Además, 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con su gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra. Harás también 5 barras. ¿En qué versículo iba? 26. 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra del medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Como les comentaba, son aspectos pues técnicos, pero que de alguna manera resultan muy interesantes. Aquí están representadas en esta imagen que les estoy compartiendo lo que pudiera ser estas barras
las tablas y las basas, que son las bases, estas bases de plata con las que en donde estarían colocadas las tablas y las barras con las cuales estaban unidas las tablas que rodeaban el tabernáculo. Muy interesante porque precisamente el material de plata es lo que representa la salvación, la redención. Pero obviamente, como lo dice la Escritura, también el conocimiento de la ley, de los mandamientos de Dios. Así es de que para mantener las tablas en su lugar y para reforzar las paredes, deben hacerse 5 barras para cada lado y para el extremo occidental. 4 de ellas debían pasar por anillos asegurando a las tablas. La quinta barra o central en cada pared debía pasar por el centro de las tablas. Es probable que las 4 barras visibles hayan estado del lado exterior del tabernáculo. Una de las barras estaba metida en medio de todos los maderos. Eso significa que todos los maderos estaban perforados. Todos los maderos estaban perforados. ¿Ok? Y atravesaban esta larga pared. Verso 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué simbología tienen estas columnas y todo este material? Las columnas estaban hechas de madera de acacia recubiertas de oro y estaban unidas sus bases de plata. Esto de alguna manera nos identifica o nos señala a Dios controlando el mundo a través del plan de redención. Y como vemos, no había capitán en el extremo superior de esas columnas, lo cual las distinguía de las otras columnas del tabernáculo, porque habían sido completamente cortadas, sin capitel. Yeshua fue cortado de la tierra de los seres humanos y vivió hasta los 33 años. De hecho, el profeta Isaías lo menciona en el capítulo 53, versículo 8. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que el velo estaba hecho de lino fino trenzado y constituía la única entrada al lugar santísimo. Cuando Yeshua estaba en la cruz, entregó su espíritu. Y en el momento de su muerte, el velo se partió en dos, representando entonces la fractura entre su espíritu y su cuerpo. Cuando el velo del templo se partió en dos, quedó abierto el acceso a la presencia del Señor, al lugar santísimo, y que es el único camino para llegar a Dios. Hoy es por medio de Yeshua solamente que podemos llegar al Señor. Había una sola entrada al lugar santísimo, así como solo hay un camino hacia Dios. Juan 14, versículos 5 y 6. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunas personas creen que uno puede venir a Dios siendo sinceros. Pero se casan con la idea de que llegar a Dios solamente es a través de pertenecer a una iglesia, una congregación, un ministerio, un grupo, etc. Pero eso es una mentira. Y eso es una mentira que se ha propagado convenientemente para algunos cuantos.
en perjuicio del creyente. La Escritura no respalda esa forma de doctrina. Y esa es la razón por la cual el templo de Jerusalén desapareció. Fue quitado de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo a la mujer samaritana acerca de la verdadera adoración, le habló acerca de la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y no habló de ningún tipo de lugar, dónde, en qué monte se va a adorar, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con esto, con esta falsa doctrina, con esa falsa enseñanza que se ha divulgado, en la que se te transmite la idea de que perteneciendo a determinado grupo, secta, religión, iglesia, congregación, ministerio, es como vas a tener salvación. Pero eso no es así. Eso es una mentira. Y la escritura, tú lo puedes ver, no respalda eso. Perseverar en la unidad del Espíritu no significa permanecer en un grupo. No significa, no de ninguna manera. Mucha gente se preocupa porque hay grupos que se dividen, hay ministerios que se dividen, porque algunas personas ya comienzan a pensar diferente. ¿Sabes qué? Yo siempre les he comentado, no se preocupen por eso. Eso es vano. No se preocupen por eso. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la congregación, la Keilah, como quieras decirle, está en todo el mundo dispersa. Y de lo que sí nos debemos preocupar es por mantener esta unidad que representó el tabernáculo. Y esta unidad que fue enseñada por Jesucristo. Esta unidad que fue enseñada por los mismos apóstoles. Ellos mantuvieron la unidad en el Espíritu a pesar de la dispersión, a pesar de que a partir de la muerte de Esteban se llevó a cabo una persecución y huyeron y estaban todos desperdigados, pero la unidad del Espíritu permanecía. Eso es lo que debemos aprender de aquellos antiguos. Mateo 27, 50 y 51 dice, mas Yeshua habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es justo precisamente lo que representa la oportunidad que tenemos tú y yo de tener libre acceso al Padre. No necesitas más que de Jesucristo. No necesitas de alguien o de algo más. La escritura te deja muy claro que la muerte de Yeshua ha provisto el acceso a Dios, al Padre, a partir de que el velo del templo se rompió. Desde ese momento las cosas cambiaron, independientemente de que el templo todavía permaneció por algunos años. Verso 33 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os dará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo en el lugar santo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Si se dan cuenta, incluso había un mandamiento específico para la colocación de los elementos. No podían estar como donde se les ocurriera. Tenían que colocarlos exactamente en una posición específica, y esto es estratégico. Eso es estratégico, porque tiene que ver precisamente con este plan de redención y tanta simbología que por supuesto en un estudio de una hora no nos va a alcanzar para nada. Esto tendremos que irlo viendo a través de los estudios de toda la Torá y de los profetas. Verso 35. Si pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido,
obra del recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Les voy a poner una última imagen. Que de alguna manera, pues bueno, ya nos indica más o menos el esquema que pudo haber sido, estar representado a través de todas estas medidas y la forma en cómo fueron colocados los elementos en el tabernáculo. Así es de que, como vemos, este velo, el velo de la cortina, entre el lugar santo y el lugar santísimo, de adentro hacia afuera, conducía al lugar santo, el lugar de la adoración, donde se encontraba el candelero de oro, la mesa de los panes de la presencia y el altar del incienso. Entonces, estos tres elementos son súper representativos de todo el culto de adoración al Señor. Una adoración razonada. Juan 14:6 dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las diversas partes del servicio diario se realizaban delante del velo, o sea, en este lugar, en el lugar santo. Cuando Yeshua murió, se rasgó el velo del templo, como está escrito en el Evangelio de Marcos. Recordemos esto una vez más. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La carta a los Hebreos, en capítulo 9, versículos 8 y 9, dice, ¿qué quiso decir? ¿Qué sucedió? ¿Qué quiso el Señor decir con esto? Verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Si se dan cuenta, cuando fue escrita la carta a los Hebreos, todavía estaba, se considera que todavía estaba escrita, el templo de Jerusalén. Sin embargo, desde aquí, ya desde el autor de la carta a los Hebreos, se está considerando que ya todo el culto que se practicaba en el templo iba a quedar en desuso. ¿Por qué? Porque había ya sido sustituido por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y todo lo que representa la cruz, todo el sistema sacrificial. A partir de la muerte de Yeshua, los simbolismos se harían efectivos solamente a través de su obra de redención. Y bueno, hay comentaristas que con relación a las medidas del lugar santo y el lugar santísimo y el tabernáculo en sí, hacen una representación, le han dado una representación de redención, pero esta representación la ubican a través del tiempo, es decir, hacen una equivalencia entre las medidas con el tiempo desde Adán. Por ejemplo, desde Adán hasta el Mesías se consideran 4000 años y se propone que esto concuerda con 20 codos que hay entre la entrada del tabernáculo hasta el velo, la primera parte. Y después del velo hay 10 codos hasta la pared occidental del lugar santísimo, lo cual se propone que corresponda a 2000 años a partir de Yeshua, entre la primera y la segunda venida de Yeshua. ¿Ok? Que haz de cuenta que en un momento dado estamos en ese tiempo. Y el altar, la mesa y el candelabro estaban corridos 10 codos hacia el interior desde la entrada en el lugar santo, y esto podría simbolizar el tiempo. Es decir, una tabla
equivaldría a 300 años. Pueden hacer una cuenta de multiplicación. Una tabla equivaldría a 300 años de separación, de tiempo. Y 20 tablas constituyen un tiempo promedio de 6,000 años. ¿Ok? Entonces, cada codo representa a 200 años de historia. Podría representar a 200 años de historia. El altar del incienso estaba a 10 codos desde la entrada, lo cual corresponde a 2,000 años de historia humana. 2,000 años después de Adán vivía Abraham. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que sucedió con Abraham con relación a Isaac? Él hizo un altar y a pesar de que no sacrificó a su hijo, en realidad sí llevó a cabo un sacrificio espiritual, conforme lo expresó el apóstol Pedro. Y esto es lo que simboliza el incienso, el olor grato al Padre. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está haciendo una referencia al tabernáculo. ¿Se dan cuenta cómo es que los apóstoles ya estaban enseñando conforme a la visión de redención que vino a dejar Yeshua? Y no conforme a las enseñanzas de los apóstoles no tiene nada que ver con la enseñanza ya continuada del sistema sacrificial que estaba vigente en el templo. Ellos ya estaban hablando de lo posterior, dando por hecho que esto iba a acontecer. Una vez más, verso 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El velo del templo, entonces, que tenía querubines encima, se rasgó cuando el Mesías murió, 4,000 años después de Adán, dándonos a entender que el camino al árbol de la vida había sido abierto de nuevo. Es decir, la simbología de alguna manera nos coloca en el lugar santísimo al árbol de la vida. Los querubines fueron puestos, ustedes recordarán en Génesis 3, capítulo 3, los querubines fueron puestos en la entrada al paraíso, que fue el lugar santísimo de la época de Adán, como una representación simbólica, para que el hombre no comiera del árbol de la vida. O sea, por su pecado fueron expulsados. Dice Génesis 3, versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente, perdón, aquí se me mueven. Les decía Génesis 3, versículo 24. Y se echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Esto qué significó? Que no podría el hombre a partir de ese momento tener acceso a este lugar, al Edén, que en términos proféticos está representando precisamente el lugar santísimo. Apocalipsis 2, versículo 7. Y estamos tratando de enfocar el sacrificio de Yeshua como la posibilidad de tener el camino, el acceso al árbol de la vida. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿quién es el que vence? Israel. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22, por favor. Versículo 2. Dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Perdón. Verso 14, de ahí mismo, de ese capítulo, más adelante. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Los que nos acompañaron en el estudio del capítulo 19, se dieron cuenta que antes de entregar las declaraciones del Señor, ¿qué mandamiento recibió Moisés? De lavar Dile al Aarón y a pueblo sus que hijos. que laven sus ropas y purifícalos. Lo que fue en ese momento material, vimos lo que representaba en el aspecto espiritual, simbólico y profético. Así es de que aquí está confirmando el Señor en el Apocalipsis una vez más. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, afortunados los que lavan sus ropas. Es decir, ¿cuáles son las ropas? Las acciones justas. Las acciones justas, los mandamientos, los que continuamente viven conforme a la ley del Señor, para tener derecho entonces al árbol de la vida. Por favor, siéntate. Para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Verso 19. Ahí mismo más adelante dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El tabernáculo en la tierra, como sombra profética del celestial, nos habla de esta esperanza de la restauración, por la que podremos volver a habitar con Dios en su presencia, cumpliéndose en un futuro la rectificación del pecado de Adán, que es por medio de Yeshua, que nos regresa al Padre. Y de la misma manera en que el velo se rompió como señal para quienes abrazan el testimonio de Jesucristo y la ley de Dios, para tener estos dos elementos fundamentales. Asimismo, se nos permitirá nuevamente el acceso al paraíso, del que fueron desterrados Adán y Eva. Y aquellos querubines que fueron puestos para guardar su entrada, junto con aquella espada de fuego, llegará el tiempo en que nos abrirán las puertas del Edén. Y entonces sí, habiéndose cumplido todas las cosas, podremos comer del árbol de la vida para vivir eternamente, porque ese era el propósito del árbol de la vida desde entonces, que viviéramos eternamente al lado de nuestro amado. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este estudio tan hermoso que estamos teniendo, Señor. Porque de alguna manera en nuestra mente, Señor, vamos imaginándonos este tabernáculo y vamos entendiendo a través de los elementos, Señor, tu redención, Padre eterno, para todo tu pueblo. Gracias, Padre, por esta redención que tenemos ahora, esta oportunidad de entrar hasta el lugar santísimo y de hablarte y de pedirte, Señor, que sigas lavando nuestras ropas, que sigas permitiendo que tu pueblo entienda, Señor, que sigas reedificando las ruinas destruidas del tabernáculo, Señor, que sigas levantando este tabernáculo, Padre, edificándolo,
porque tú eres el único, Señor, que nos puedes ayudar a través de tu Espíritu, Padre eterno, a que cada uno de nosotros nos constituyamos uno mismo, Ejad, en un mismo sentir delante de ti, porque tenemos el testimonio y a Yeshua. Gracias, Papito, por cada elemento que está en el tabernáculo, y así como lo tomó Moisés de tu tabernáculo celestial, así sabemos, Padre, que ahora este templo es constituido por piedras vivas. Cada uno de nosotros somos piedras vivas para tu templo, Señor. Ayúdanos a santificarnos cada día más, a ser mejores. Ayuda a nuestros hijos, a nuestras familias, Padre, para que así sea levantado este tabernáculo caído de David. Te alabamos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.